Podrías pensar que conoces toda la historia del primer alunizaje de la NASA con el Apolo 11, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que Neil y Buzz no estaban solos allá arriba. La Unión Soviética tuvo su propio alunizaje ese mismo día fatídico de 1969. Simplemente nunca escuchaste sobre eso. Verás, la verdad es que los soviéticos llegaron a la Luna mucho antes que la NASA y continuaron explorando la superficie lunar mucho después de que los estadounidenses dieran su última vuelta de victoria y se fueran a casa. Esta increíble historia casi siempre queda opacada por la leyenda del Apolo. Pero cuando veas lo que la Unión Soviética dejó en la Luna, nunca volverás a ver la carrera espacial de la misma manera. Octubre de 1957, el primer satélite de la historia es lanzado a la órbita terrestre. Sputnik marca el inicio de una transición en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pasando de una carrera armamentista nuclear a una rivalidad tecnológica que se extenderá mucho más allá de la Tierra y llegará hasta el sistema solar. Los estadounidenses responden rápidamente con el lanzamiento de su propio satélite, Explorer 1, que despega solo unos meses después, y poner objetos en órbita terrestre se convierte rápidamente en algo habitual para ambos bandos. Pero este tipo de estancamiento nunca duraría mucho. Alguien tenía que adelantarse e intentar llegar a la Luna rápidamente se convirtió en el siguiente paso lógico. Ahora, en este punto de la carrera espacial, solo había un bando que poseía la tecnología necesaria para llegar a la Luna, y ese bando era la Unión Soviética. La razón de esto se debía a este monstruo, el cohete R-7. Originalmente comenzó su vida como el primer misil balístico intercontinental del mundo, pero afortunadamente para la civilización humana solo se utilizó como un propulsor para lanzamientos orbitales. Verás, los soviéticos tenían a dos ingenieros geniales de su lado, Sergei Korolev y Valentín Glushko. Korolev tenía una mente increíble para proyectos de diseño a gran escala, mientras que Glushko era un experto en motores. De hecho, los dos tenían una amarga rivalidad que comenzó cuando eran jóvenes y que eventualmente destrozaría el programa espacial soviético. Pero por ahora, se llevaban lo bastante bien como para compartir el protagonismo. Y cuando pones a dos personas sobresalientes en el mismo proyecto, terminas con algo que estaba muy sobredimensionado para su propósito original como misil nuclear. Obtienes uno de los cohetes espaciales más legendarios de todos los tiempos. Con 5 potentes motores en su base, el R-7 podía proporcionar la enorme cantidad de energía necesaria para liberarse de la gravedad de la Tierra y lanzar un objeto hecho por el hombre hacia la Luna por primera vez. Las sondas Luna 1 y Luna 2 fueron construidas en la misma carcasa del tamaño de una pelota de playa que el Sputnik, y ambas fueron diseñadas para lograr un objetivo clave: impactar la superficie lunar. Esta misión era tan simple como podía ser. No intentos de aterrizaje ni de entrar en órbita, solo tratar de golpear la Luna como una bala de cañón. Si tenían éxito, se convertirían en el primer objeto hecho por humanos en llegar a otro mundo más allá de la Tierra, lo cual en ese momento era algo realmente increíble de lograr. Pero no sería fácil. Luna 1 despegó el 2 de enero de 1959. Korolev y Glushko habían diseñado una etapa superior para el cohete R-7, que se encendería en el espacio y empujaría el impactador hacia la Luna usando un sistema de guía automatizado, lo cual también era increíble para la época. Dado el gran número de logros históricos involucrados en Luna, no es sorprendente que el lanzamiento no haya salido exactamente como se planeaba. Fallaron el objetivo por unos 5.000 kilómetros y la sonda pasaría de largo la Luna. Pero por eso hicieron dos. En septiembre de 1959, la segunda misión Luna despegó y esta vez su puntería fue precisa. La sonda en sí pesaba alrededor de 150 kilogramos y llevaba a bordo 6 instrumentos científicos para investigar la Luna. También llevó consigo estos 2 balones de fútbol de metal explosivos y hablaremos de eso en un minuto. Todos estos instrumentos eran controlados por una pequeña computadora interna, y todo el conjunto funcionaba con una batería de mercurio zinc, que es la misma que todavía usamos hoy en los aparatos auditivos, porque ofrecen un tiempo de funcionamiento muy largo con un voltaje estable en un paquete pequeño. Esta sencilla sonda pudo hacer 2 descubrimientos importantes. Para empezar, demostró que la Luna no tiene campo magnético. Y en segundo lugar, confirmó la existencia del viento solar, que es la corriente de partículas cargadas que fluye desde el Sol. Luego, Luna 2 se estrelló triunfalmente contra la Luna, impactando en una región conocida como el Mar de las Lluvias. Y cuando llegó ahí, la sonda dejó algo más que solo un cráter.
Estas dos esferas metálicas, o balones de fútbol, si lo prefieres, tenían entre 8 y 13 centímetros de diámetro. El exterior está hecho de estas pequeñas placas soviéticas estampadas en metal de titanio, mientras que el interior es una bomba. Así que cuando impactaron la Luna, explotaron y esparcieron el emblema soviético por toda la superficie. Esto aseguraba que, sin importar lo que sucediera después, habría evidencia permanente de que los humanos habían llegado a la Luna. El líder soviético Nikita Khrushchev, de hecho, le regaló una réplica de una de estas esferas al presidente estadounidense Eisenhower, lo cual es una demostración legendaria de poder, y probablemente eso enfureció a los estadounidenses. Pero no había nada que pudieran hacer al respecto, porque la NASA todavía no tenía un cohete que pudiera igualar la capacidad del R-7, y aún no habían visto nada. Porque los soviéticos ya tenían lista la Luna 3 para su lanzamiento, y esta realmente abriría los ojos del mundo. La siguiente misión se lanzaría apenas un mes después, en octubre de 1959, y esta sonda era un objeto mucho más grande con un objetivo aún más histórico. La Luna 3 estaba equipada con los mismos instrumentos de las primeras sondas, pero lo más importante de todo, esta sonda ahora tenía cámaras a bordo. La primera cámara lanzada al espacio profundo. De hecho, los soviéticos tuvieron muchos problemas para determinar qué tipo de película fotográfica funcionaría mejor en el espacio exterior. Sabían que habría variaciones increíbles de temperatura y exposición a la radiación, así que obtener una imagen clara requeriría la química adecuada. Ahora, esta parte es una locura, pero por suerte para ellos, un globo espía estadounidense aterrizó accidentalmente en territorio soviético, y sabían que estas cosas estaban tomando fotos desde una altitud que era básicamente el espacio exterior. Así que sacaron la cámara del equipo del globo espía y la pusieron en su sonda Luna 3. Luego, los ingenieros soviéticos diseñaron un sistema automatizado de revelado fotográfico que procesaría la película en el espacio para hacer un negativo. Luego, escanearon la película usando el mismo tubo de imagen de un viejo televisor CRT, pero básicamente funcionando al revés. Luego, usaron el equivalente a una máquina de fax para convertir la luz en señales de radio y transmitirlas de regreso a Moscú. Todo esto funcionaba con un conjunto de paneles solares que rodeaban toda la sonda, y la refrigeración se manejaba mediante estas rejillas mecánicas que se cerraban cuando la sonda estaba fría y se abrían cuando estaba caliente. Pero el objetivo principal de la sonda Luna 3 era volar alrededor de la Luna y tomar una foto de su misterioso lado lejano, conocido comúnmente como el lado oscuro. Aunque en realidad recibe mucha luz solar, simplemente no podemos verlo porque solo un lado de la Luna siempre está orientado hacia la Tierra, por razones en las que no necesitamos entrar ahora. Pero lo importante en ese momento era que nadie había visto el lado lejano de la Luna antes, y los soviéticos estaban a punto de cambiar eso. El gran truco de esta misión era que la sonda tendría que ir detrás de la Luna para tomar su foto, completamente fuera de la vista de la Tierra, y luego regresar y empezar a dirigirse de vuelta hacia nosotros para poder transmitir realmente las imágenes. Esto requería que Luna 3 volara en una trayectoria muy específica que usaría la gravedad de la Luna como un mecanismo de guiado. Para resolver esto, los soviéticos tuvieron que usar una de las primeras supercomputadoras del mundo, que en realidad fue hecha en Rusia, y la llamaron Estrela 1, que significa flecha. Esta máquina ocupaba unos 300 metros cuadrados, usaba más de 6.000 tubos de vacío, y podía hacer los cálculos necesarios para la maniobra de asistencia gravitatoria de Luna 3 alrededor de la Luna. La sonda también usaba propulsores de gas comprimido para mantenerse estable durante las exposiciones fotográficas. En conjunto, fue una obra de ingeniería impresionante para la época, y la sonda pudo enviar estas imágenes del lado oculto de la Luna tomadas desde el espacio. Esto fue una escalada bastante significativa de la carrera espacial, y todo el mundo empezaba a prestar atención. La NASA estaba perdiendo gravemente, y los soviéticos no tenían intención de desacelerar. Al entrar en la década de 1960, ambos bandos comenzaron a desarrollar un plan para enviar a las primeras personas a la superficie de la Luna. Ahora, la mayoría de nosotros estamos bastante familiarizados con cómo era el programa estadounidense, pero los soviéticos también estaban trabajando en cosas increíbles. De hecho, mucho de eso era mucho más ambicioso que cualquier cosa que la NASA tuviera en mente. El plan de los soviéticos tenía 3 ramas principales. El sistema de alunizaje tripulado era el más grande, literalmente. Esto implicaba que Korolev construyera un cohete absolutamente gigantesco llamado el N-1, pero para apoyar esa misión clave, había 2 operaciones más pequeñas en marcha. Una era construir un vehículo explorador automatizado para explorar la superficie de la Luna.
Y la segunda era un módulo de aterrizaje robótico que pudiera investigar el suelo lunar de cerca. Verás, por muy emocionados que todos estuvieran por llevar personas a la Luna, nadie realmente sabía cómo era la superficie lunar. Y en ese entonces había teorías que iban desde que estaba hecha de roca sólida hasta que estaba cubierta de polvo suelto que actuaría como arenas movedizas y se tragaría por completo cualquier cosa que aterrizara. Obviamente, la segunda posibilidad sería un problema, así que era una buena idea resolver ese misterio antes de que alguien intentara poner un pie allá arriba. La carrera estaba en marcha para ser la primera nación en lograr un aterrizaje suave, pero esto no iba a ser fácil. Luna 4 sería el primer intento de los soviéticos en 1963. De hecho, ni siquiera alcanzó la Luna debido a un error de navegación. Luna 5 iba en la dirección correcta, pero una falla en los motores de aterrizaje provocó un choque. Luego ocurrieron problemas similares en las lunas 6, 7 y 8, pero los soviéticos no se desanimaron. Luna 9 despegó en enero de 1960. 1966 a bordo de un cohete R-7 modificado. La nave espacial en sí pesaba más de 1.500 kilogramos y medía aproximadamente 2,5 metros de largo. Esto contenía todos los sistemas de energía y propulsión necesarios para alcanzar la órbita lunar y luego descender a la superficie. Pero el módulo de aterrizaje en sí era otra esfera metálica del tamaño de una pelota de playa, aunque esta era mucho más que solo otro clon del Sputnik. A 75 kilómetros sobre la superficie lunar, la nave espacial infló 2 bolsas de aire protectoras alrededor del módulo de aterrizaje y luego encendió un motor de frenado para reducir su velocidad casi a cero. Mientras Luna 9 caía hacia la Luna, utilizó 2 pequeños motores laterales para controlar su descenso. Luego, a una altitud de solo 5 metros, una varilla de contacto activó el apagado de esos motores y la esfera metálica fue expulsada. Impacta contra la Luna a una velocidad de aproximadamente 6 metros por segundo dentro de la bolsa de aire. Rebota varias veces sobre la superficie y luego rueda hasta detenerse. Las bolsas de aire se desinflan y 4 pétalos se despliegan para enderezar la sonda y exponer sus instrumentos científicos. Esta fue la primera nave espacial en lograr un aterrizaje suave en la superficie de la Luna o cualquier otro mundo más allá de la Tierra. Luna 9 aterrizó en una región conocida como el Mar de las Tormentas, y como probablemente ya lo imaginabas, no se hundió en el suelo como si fuera arena movediza. Cuando el Sol sale sobre el horizonte lunar, Luna 9 despliega su carga útil más importante, una cámara de televisión, y comienza a observar a su alrededor. Como con todo durante la Guerra Fría, los soviéticos mantuvieron en secreto lo que estaban haciendo tanto como les fue posible. Aunque los estadounidenses podían detectar el lanzamiento de un cohete con bastante facilidad y rastrear el vehículo a través de la atmósfera terrestre, una vez que llegaba al espacio era difícil saber exactamente qué estaba haciendo. Pero un observatorio radioastronómico en Inglaterra, que casualmente estaba haciendo algunas observaciones astronómicas en ese momento, comenzó a captar una extraña señal de radio proveniente de la Luna. Sabían lo suficiente sobre la transmisión de radio como para saber que esa señal contenía imágenes. De hecho, era la misma frecuencia de radio que usaban los periódicos para transmitir fotografías alrededor del mundo. Así que llamaron a un periódico en Londres y les pidieron que trajeran su máquina de fax para intentar descifrar el mensaje y convertirlo en una imagen. Ahora, el problema era que nadie sabía qué tipo de foto intentaban producir los soviéticos. Estas señales de radio transmitían la imagen una línea a la vez, pero no había manera de ver dónde terminaba una línea y comenzaba la siguiente. Así que hicieron su mejor estimación e imprimieron el resultado. Lo que obtuvieron fue una imagen de la Luna que parecía un campo irregular de rocas destrozadas. Y luego, los periódicos de Londres inmediatamente empezaron a difundir esta fotografía por todo el mundo. Así que a los soviéticos, en cierto modo, les ganaron la primicia en esa ocasión. Se quedaron sin la gloria de publicar por sí mismos la primera foto tomada desde la superficie de la Luna, excepto que la prensa de Londres no tenía la foto real. La de ellos era una distorsión de la verdadera superficie de la Luna. Estuvieron bastante cerca de acertar, pero cuando los soviéticos publicaron la imagen real de la Luna 9, la Luna no era áspera ni dentada, en realidad era suave y plana, con muy pocos rasgos notables a la vista. Solo algunos cráteres a lo lejos y unas cuantas rocas bastante comunes esparcidas alrededor del sitio de aterrizaje. Esto fue una gran noticia para ambos bandos porque significaba que la superficie iba a ser lo suficientemente segura para que sus rudimentarios módulos de aterrizaje pudieran descender en el futuro. Así que comenzó la carrera para plantar la primera bandera en la superficie lunar, y aquí es donde ambos bandos se vieron obligados a ir con todo o quedarse en casa. La razón por la que es tan difícil hacer aterrizar a personas en la Luna siempre se reduce a la masa.
Una persona promedio no es particularmente pesada, pero todas las cosas que necesita llevar consigo para sobrevivir en el espacio exterior y regresar a casa de manera segura suman una cantidad realmente grande de masa. Y para mover todo eso de la Tierra al espacio necesitas un cohete realmente enorme. Así que eso es en lo que tanto los soviéticos como los estadounidenses estaban trabajando a mediados de los años 60, estos cohetes realmente enormes. La NASA llamó al suyo el Saturno V, y fue diseñado principalmente por un tipo muy inteligente llamado Wernher von Braun, quien solía ser un científico de cohetes nazi, pero luego vino a Estados Unidos y prometió que les ayudaría a ir al espacio si ignoraban todo lo relacionado con los crímenes de guerra que había cometido anteriormente. Y a Estados Unidos le pareció un trato bastante bueno. Mientras tanto, los soviéticos estaban trabajando en su propio cohete gigante llamado N-1, y se suponía que iba a ser otro proyecto de colaboración entre Korolev y Glushko. Pero en vez de eso, tuvieron una gran discusión sobre qué tipo de motor usar, y Glushko renunció, así que tuvieron que contratar a un nuevo tipo que no era tan bueno haciendo motores para cohetes. Luego, para colmo, Korolev murió repentinamente durante una cirugía de rutina. Todo esto dejó a los ingenieros soviéticos restantes tratando de averiguar cómo terminar el N-1 por su cuenta. No hace falta decir que no hicieron un gran trabajo, y cuando el cohete se lanzó por primera vez en febrero de 1969, solo voló durante 1 minuto antes de incendiarse, explotar y caer de regreso a la Tierra. Mientras tanto, en la NASA el desarrollo de su programa Apolo avanzaba un poco mejor. Quiero decir, sí, quemaron vivos a 3 hombres en un incendio eléctrico dentro de la cápsula Apolo, lo cual es horrible, pero el cohete Saturno V funcionó perfectamente y la NASA pudo completar varias pruebas entre la Tierra y la Luna. Así que para el verano del 69 todos sabían que los estadounidenses iban a lanzar a las primeras personas a la Luna y probablemente iban a tener éxito. Pero la Unión Soviética no estaba lista para rendirse todavía. Les quedaba una última jugada desesperada para intentar preservar algo de su antigua gloria. No podían hacer aterrizar a un hombre en la Luna, pero tenían una buena oportunidad de aterrizar un robot en la Luna, usarlo para recolectar una pequeña cantidad de suelo lunar y luego devolver esa muestra a la Tierra antes que los astronautas de la NASA. En ese caso, técnicamente, la Unión Soviética seguiría siendo la primera en traer algo de regreso desde la Luna. Ahora, no es mucho, pero le quitaría un poco de protagonismo a la NASA, así que, sin que el público general lo supiera en ese momento, los soviéticos lanzaron Luna 15 el 13 de julio solo, 3 días antes del Apolo 11. Por supuesto, los estadounidenses vieron ese lanzamiento, y para ese momento podían rastrear la nave espacial en su curso hacia la Luna, pero mantuvieron todo esto en secreto. Ni siquiera le dijeron al comandante de la misión, Neil Armstrong, hasta que su tripulación ya estaba en camino. Incluso hoy en día, estoy seguro de que la mayoría de la gente no sabría que había 2 naves espaciales cerca de la Luna durante el Apolo 11 y que una de ellas era un robot soviético. Pero eso es exactamente lo que pasó, y hay una razón por la que nunca oímos hablar de esto. Así que, aunque Luna 15 llegó primero a la Luna, los controladores soviéticos en tierra estaban teniendo dificultades para decidir un sitio de aterrizaje ideal. Dejaron la nave espacial simplemente dando vueltas en órbita alrededor de la Luna durante días. Tardó tanto que Neil y Buzz en realidad aterrizaron mientras Luna 15 todavía estaba en órbita, y eso empezó a causar un poco de pánico en Moscú. Si no bajaban ahora, entonces nunca regresarían a la Tierra antes que la NASA con la muestra. Así que finalmente se tomó la decisión de aterrizar en una región conocida como el Mar de la Crisis, lo cual debió haber sido una señal bastante obvia de mal augurio. En este punto, Neil y Buzz ya habían terminado su caminata lunar y se estaban preparando para ascender de regreso a la cápsula Apolo cuando Luna 15 comenzó su procedimiento de aterrizaje. Durante el descenso, uno de los motores de aterrizaje de la nave se apaga antes de tiempo y no logra alcanzar el ángulo correcto de descenso. Así que, en lugar de descender, Luna 15 se mueve de lado a través de la superficie a casi 500 kilómetros por hora. En algún momento, se cree que la nave espacial se estrelló contra la ladera de una montaña a unos 560 kilómetros de donde estaba el módulo lunar del Apolo 11. Ahora, aquí es donde la mayoría de la gente cree que la historia termina. Los estadounidenses ganan y los soviéticos pierden, pero la verdad nunca es tan simple. Así que lo que sigue es en realidad la mayor era de exploración lunar de la Unión Soviética, que sigue siendo en gran parte desconocida hasta el día de hoy. Después del alunizaje de la NASA, los ingenieros en Moscú todavía tenían una de sus 3 ramas tecnológicas originales, el rover lunar automatizado llamado Lunokhod, que en ruso significa caminante lunar. El desarrollo de este vehículo había comenzado a principios de los años 60 bajo Korolev y continuó después de su muerte.
Este fue un proyecto importante. Los soviéticos en realidad construyeron un terreno de pruebas lunar simulado a escala real en el desierto, al que llamaron Luna 3. Aquí probaron múltiples diseños de prototipos que usaban de todo, desde patas hasta esquís, orugas de tanque y ruedas para navegar el terreno. Había equipos de ingenieros trabajando en este proyecto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y durmiendo en el laboratorio para intentar adelantar a los estadounidenses con su vehículo explorador. Lo que finalmente eligieron fue un diseño que parecía una especie de bañera sobre ruedas. Medía 2 metros de largo y 1.5 metros de ancho con 8 ruedas de metal, cada una impulsada individualmente por pequeños motores eléctricos. Tenía una tapa en la parte superior que se abría para mostrar un conjunto de paneles solares y se cerraba para aislar el vehículo y protegerlo durante la noche lunar. Lo que nos dice que esta máquina fue construida para durar mucho tiempo. Porque la Luna experimenta 14 días de luz solar continua seguidos de otros 14 días de oscuridad. Y Lunokhod fue diseñado para durar 3 de estos ciclos de día y noche, usando un pedazo de material radiactivo en descomposición para mantenerse caliente durante las largas noches y evitar que todo el sistema se congele. A bordo del rover había 4 cámaras de televisión, un dispositivo robótico para excavar el suelo lunar, un detector de rayos cósmicos, un telescopio de rayos X, un espectrómetro de rayos X y un reflector láser para medir la distancia exacta entre la Tierra y la Luna. Era otra máquina impresionante para la época, y una vez más, los soviéticos tenían una buena oportunidad de lograr un avance histórico con el primer rover Lunokhod, que en realidad fue lanzado en febrero de 1969, 5 meses antes del Apolo 11. Pero de nuevo, la mayoría de la gente probablemente tampoco sabe sobre eso, porque el cohete que transportaba el vehículo explotó en el aire y los soviéticos preferían fingir que nunca sucedió antes que admitir el fracaso. Pero como probablemente ya lo has adivinado, nunca se desanimaron, así que en noviembre de 1970 lo intentaron de nuevo. Y esta vez, Lunokhod llegó hasta la superficie de la Luna y aterrizó en el mar de las lluvias. La forma en que esto funcionaba era colocando el rover sobre una plataforma de aterrizaje impulsada por cohetes. Así que, una vez que aterrizaba, una rampa se extendía y el vehículo podía bajar a la superficie. Esto marcó la primera vez que un vehículo robótico operó en la Luna. El control del Lunokhod estaba a cargo de un equipo de 5 ingenieros en Moscú, quienes usaban un joystick para maniobrarlo por el terreno lunar, lo cual se dificultaba por un retraso de 30 segundos entre la orden en la Tierra y la ejecución en la Luna. Pero no se movían muy rápido. El rover tenía 2 configuraciones de velocidad, ya sea 1 km por hora o 2 km por hora. Incluso a ese ritmo lento, Lunokhod 1 pudo recorrer 11 kilómetros en la Luna y duró un total de 11 días lunares, lo que equivale a casi un año. Durante ese tiempo, envió alrededor de 20.000 fotografías y realizó 500 pruebas de suelo lunar. Por supuesto, este logro fue nuevamente opacado en gran medida por lo que la NASA estaba haciendo en ese momento con sus alunizajes del Apolo, y los soviéticos realmente no pudieron encontrar nada con su rover que los estadounidenses no hubieran hecho ya en persona. Pero eso no debería restarle mérito a lo impresionante que fue operar un vehículo controlado a distancia en la Luna en el año 1970. Eso es algo que la NASA en realidad nunca ha hecho hasta el día de hoy. Y como testimonio de la habilidad de las personas que construyeron el Lunokhod, de hecho fueron sacados de su retiro en la década de 1980 para ayudar al gobierno soviético a construir topadoras controladas a distancia para limpiar los desechos nucleares en la central nuclear de Chernóbil. Y solo para dejar claro su punto, en 1973, después de que terminó la última misión Apolo, los soviéticos lanzaron otro rover, con Lunokhod 2 continuando donde el primero se había quedado. Esto ni siquiera fue el final de las ambiciones soviéticas de aterrizar en la Luna. Siguieron regresando hasta 1976 con Luna 24, una misión de retorno de muestras que intentaría nuevamente llegar al mar de las crisis, y esta vez tuvo éxito. El módulo de aterrizaje perforó profundamente el suelo y extrajo 170 gramos de suelo lunar. Luego los cargó en una cápsula de retorno que despegó de la Luna y finalmente aterrizó en paracaídas en el desierto de Kazajistán. Dentro de la muestra, los soviéticos en realidad encontraron la primera evidencia de que había agua en la Luna. Este fue un descubrimiento tan sorprendente en ese momento que prácticamente nadie fuera de la URSS les creyó, y siempre se asumió que era contaminación proveniente de la Tierra. Eso fue así hasta 5 décadas después, y las superpotencias actuales ahora están compitiendo de nuevo para reclamar la mayor cantidad posible de los recursos hídricos conocidos de la Luna. Así que, aunque la NASA siempre ha mantenido su reclamo sobre la Luna, y con razón, también es imposible restar importancia a la contribución soviética para descubrir la verdadera naturaleza del vecino más cercano de la Tierra.
Y la Unión Soviética en realidad hizo lo mismo con Venus. Puedes ver lo que encontraron en el planeta más violento del sistema solar haciendo clic en la pantalla ahora mismo.